Muy bien, bueno, la clase de hoy vamos a ver dos tipos de arreglos, que son los arreglos tipo cell y los arreglos tipo struct. Ustedes habrán visto que hasta ahora, cuando queríamos guardar variables, debíamos almacenar variables del mismo tipo, ¿sí? O sea, uno puede almacenar en una variable, podíamos almacenar un número o un vector, podíamos almacenar una letra o una combinación de letras, ¿sí? En un tipo string. Eh, pero siempre variables de la misma tipología. En los arreglos tipo cell y tipo struct, no necesariamente tenemos que guardar variables del mismo tipo, sino que justamente estas dos estructuras nos permiten almacenar bajo un mismo nombre, o sea, dentro de una misma variable, datos de distinta naturaleza. Podemos combinar variables double con matrices, con cadenas de caracteres o incluso con variables simbólicas como está escrito acá en este ejemplo de acá. ¿Sí? ¿Para qué usaríamos esto? Bueno, para organizar la información, básicamente. No sé, se me ocurre, si tenemos un ensayo, por ejemplo, tenemos datos de un ensayo, en una misma variable podemos guardar, no sé, la fecha en la que se hizo el ensayo, algún comentario sobre las condiciones del ensayo y luego las variables que hemos medido durante el ensayo. ¿Mm? Esa es una utilidad para este tipo de estructuras. Nos permiten tener las cosas después más organizadas porque en una única variable, vamos a tener toda la información referida a ese ensayo particular, por ejemplo. Entonces, vamos a ver cómo los armamos. Voy a cargar el paquete de matemática simbólica. Porque voy a agregar algunas variables simbólicas también. ¿Sí? Entonces, bueno, supongamos que tenemos un vector A que vaya desde 0 hasta 10, una variable B que diga hola mundo, y vamos a crear dos variables simbólicas, alfa y beta, y vamos a decirles que sean variables simbólicas reales, ¿sí? Que sean consideradas variables reales. Vamos a empezar como siempre con close. Bien. Entonces voy a ejecutar esto. Se carga el paquete de matemática simbólica. Bien, perfecto, ahí está. Entonces ahora tenemos el vector A con los números del 0 al 10, la cadena de caracteres B con la frase hola mundo, y tenemos dos variables simbólicas, alfa y beta. Fíjense que estas variables simbólicas son sumamente interesantes porque, como su nombre lo dice, no han tomado ningún valor numérico, ni ningún valor de cadena de caracteres. Alfa y beta, que son nuestras variables simbólicas, son simplemente alfa y beta. Entonces, por ejemplo, podríamos guardar en una variable C alfa más beta. ¿Y cuánto es alfa más beta? Y es alfa más beta, porque eh, son dos variables simbólicas. Ahora bien, supongamos que queremos relacionar todas estas variables dentro de un mismo conjunto, agruparlas dentro de un mismo conjunto. ¿Cómo haríamos? Bien, entonces vamos a llamar mi celda
a una variable que vamos y vamos a ir agrupando sus campos entre corchetes. ¿Mm? Muy importante, los campos van a ir entre corchetes. Entonces vamos a agrupar, por ejemplo, A, coma, B, coma, y vamos a hacer alfa y beta. Y vamos a ejecutar esta línea de código. Y ahora tenemos una variable tipo cell con 3 dimensiones. Bien, entonces, ¿cómo vamos a acceder a los campos de mi celda? Si escribimos simplemente mi celda, dependiendo de la versión de software que tengan, el sistema nos va a mostrar más o menos información. Vamos de nuevo. En algunos casos nos muestra el contenido, en otros casos no nos va a mostrar el contenido. Podemos usar, por ejemplo, celldisp para mostrar el contenido de la celda. Y fíjense qué interesante esto, que aquí aparece primero mi celda 1, entre corchetes, mi celda 1, y cuando hacemos eso aparecen los campos de la variable A. Con mi celda 2 aparecen los campos de la variable B, y con mi celda 3 aparecen los campos alfa y beta. Y de hecho, nosotros podemos acceder a los distintos campos dentro de la celda usando justamente esta nomenclatura de indexación. Por ejemplo, podemos hacer mi celda 1, ejecutar, y ahí accedemos a el contenido del primer campo de la celda. También podríamos acceder a ciertos elementos. Por ejemplo, mi celda 1, del campo 1, quiero los elementos del 1 al 5. Entonces, al ejecutar esta línea de acá, lo que deberíamos ver es los números 0, 1, 2, 3 y 4. Ahí está, 0, 1, 2, 3, 4. Podemos hacer lo mismo con el segundo campo de la celda, mi celda 2. Si llamamos a mi celda 2, lo que vamos a encontrar es hola mundo. Podemos llamar, por ejemplo, solo la palabra hola, tomando los caracteres del 1 al 4. O bien, mundo, tomando los caracteres del 5 al 10. Y también, por supuesto, podemos acceder a las variables simbólicas que estaban en el tercer campo de la celda. Y podemos acceder a un elemento particular de esos campos. Bien, acá las filminas tienen más o menos los comandos que hemos usado en este ejemplito. También se pueden hacer operaciones y todo, ¿no? Sin ningún problema.
Claro, para acceder a cada elemento o a cada grupo de elementos dentro de la celda, se debe usar una combinación de llaves y paréntesis. Y, por ejemplo, lo podríamos usar, perdón, para hacer el siguiente ejemplo. Vamos a ver. Vamos a hacer esto. Vamos a crear un programita para graficar las funciones seno y coseno. Entonces vamos a hacer el tiempo t, que vaya desde 0 hasta 6, por ejemplo. Vamos a tener una x1, una señal x1, que va a ser igual a seno de 2t, y vamos a tener una x1 nombre. El nombre de x1 va a ser seno. Y luego vamos a tener otra función x2 que va a ser el coseno de, vamos a hacerla de 4t. Y x2 nombre, entonces va a ser coseno. Bien. Ahora, nosotros podríamos, por ejemplo, almacenar las, por supuesto que si quisiéramos graficar esto, ustedes ya saben hacer plot t, x1, t, x2, ¿sí? Eso está clarísimo. ¿Lo pueden resolver de esta forma? Sí, por supuesto. Ahora, aprovechemos esto de las celdas para ver si podemos crear una celda que contenga toda esta información. Entonces, vamos a hacer, vamos a llamarla functrig, funciones trigonométricas, igual a, y ahora entre corchetes vamos a escribir el tiempo t, las señales x1 y x2, ¿sí? Separados por un punto y coma. ¿Por qué por punto y coma? Porque si yo escribo esto, miren, vamos a correr hasta acá. Bien. Fíjense que x1 y x2 son dos señales de 601 elementos. ¿Sí? Son dos vectores de 601 elementos. Si yo escribo x1, x2 así, lo que tengo es la concatenación de x1 con x2. Es decir, en ANS van a aparecer primero los 601 elementos de x1 y luego los 601 elementos de x2. Uno a continuación del otro. Y yo no quiero hacer eso. Quiero tener las señales separadas. Por lo tanto, voy a crear un vector que tenga dos, una matriz, digamos, que tenga dos canales, uno con x1 y otro con x2. ¿Sí? Entonces, en cada fila separo x1 y x2. Tal como aparece acá ahora. Y finalmente, vamos a escribir los nombres de x1 y x2. Ahora bien, para escribirlos y no tener, no tener problemas con los distintos tamaños de las cadenas de caracteres, porque fíjense que x1 es una cadena de 1×4 y x2 es de 1×6, y no quiero que me pase lo mismo que me pasaba aquí, vamos a tener que hacer uso de una función. A ver, ¿qué les quiero decir? Nosotros tenemos x1 nombre y x2 nombre. ¿Está? Si yo hago esto, a igual a x1 nombre
seguido de x2 nombre, lo que voy a obtener es, en A, es la concatenación de seno y coseno, y no quiero eso. Quiero tener las dos palabras por separado. Bueno, entonces vamos a escribir x1 nombre, punto y coma, x2 nombre. Y vamos a ejecutar este pedazo de código. En esta versión no hay problema de hacer x1 nombre, punto y coma, x2 nombre. ¿Sí? Octave entiende lo que queremos hacer y por más que tengamos dos cadenas de caracteres de distinta longitud, igual nos crea la variable. ¿Sí? Lo hace automáticamente. En versiones más viejas, lo que vamos a tener que hacer es usar la función char para lograr, perdón, con punto y coma, para lograr el mismo objetivo. ¿Sí? En algunas versiones, por ejemplo, en MATLAB Release 14, hace falta hacer esto, para que se concatenen correctamente. Bueno, ¿y cuál es la utilidad de esto? Y la utilidad ahora es que dentro de nuestra señal, o nuestra variable, mejor dicho, nuestra variable llamada funciones trigonométricas, tenemos toda la información que vincula a estas señales. ¿Sí? Entonces ahora lo que vamos a hacer va a ser graficarlas. Vamos entonces a ver cómo hacemos para graficar estas funciones, ¿sí? Que tenemos acá agrupadas dentro de functrig. Y para eso lo que vamos a hacer, en vez de arrancar con plot directamente, vamos a crear una figura. ¿Sí? El comando figure lo que hace es justamente crear una figura. Si ustedes lo ejecutan, se les va a aparecer en la pantalla una nueva figura que se llama figura 1. Si lo ejecutan de nuevo, va a aparecer otra figura que se va a llamar figura 2 y así sucesivamente. Ustedes le pueden cambiar el nombre a esto, ya que no quiero que diga ahí figura 1, y podemos hacer así. A figure le vamos a decir al campo name, ponele funciones trigonométricas. Ahí está. Si ejecutamos esto, van a ver que se crea una figura, en este caso figura 2, porque la figura 1 estaba, yo no la cerré, que se llama funciones trigonométricas. ¿Sí? El acento no pasó bien. Ya habíamos discutido sobre esto de usar acentos en software. La verdad es que hay que tratar de evitarlos. Bueno, con eso le vamos a cambiar el nombre entonces a la figura. Y ahora vamos a graficar, vamos a hacer plot, funtrig, y el tiempo ¿dónde está? Y está en el primer campo. Y las variables están en el segundo campo. Entonces con esto simplemente ya deberíamos ser capaces de dibujar nuestras dos funciones
en una figura. ¿Sí? Ahí pasaron. Podemos agregar los modificadores que ya conocemos. Por ejemplo, lo interesante de usar el comando figure es que se van abriendo figuras nuevas. O sea, si nosotros estuviéramos usando plot directamente, estaríamos con cada plot, estamos pisando el dibujo anterior. Pero como estamos llamando previamente a figura, creamos una figura nueva y dibujamos en esa figura nueva. ¿Bien? Bueno, y ahora, como para completarlo, vamos a hacer xlabel, tiempo en segundos, y label, amplitud. Y para la leyenda, vamos a usar el tercer campo, el campo donde estaban los nombres de las señales. Entonces vamos a llamar a funtrig y vamos a pasar el campo 3. Vamos a ejecutar todo este código. ¿Sí? Y acá tenemos entonces, ahí estamos viendo nuestra figura, que se llama funciones trigonométricas, donde hemos graficado nuestra señal seno y nuestra señal coseno, le agregamos los rótulos que corresponden, y aparte pudimos usar el otro campo de la señal, de la celda, para escribir la leyenda. Bueno, acá tenemos otro código que resuelve el problema que planteamos recién, es muy similar. Y vamos a ver entonces el siguiente tipo de estructura que nos permite vincular o agrupar datos de distinta naturaleza bajo un único nombre, que son los arreglos tipo struct. La gran diferencia con los arreglos de celda es la forma de acceder a los datos. Esto es heredado de C++, y la forma de acceder es muy simple. Hay que usar el nombre de la variable y separado por un punto el campo. Entonces escriben nombre de variable, punto, campo, al cual quieren acceder. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a volver acá. Volvemos a crear, vamos a hacer close all. Volvemos a crear un vector A de 0 a 10. Una variable B que sea hola mundo. Y dos variables simbólicas, habíamos dicho alfa y beta. Si yo las dejo así, simplemente, Octave y MATLAB por defecto van a pensar que alfa y beta representan a dos números complejos. Si quiero que representen a dos números reales, tengo que agregar el operador real al final. ¿Dónde va a molestar esto? ¿En qué momento se puede volver importante? Y sobre todo cuando empiecen a hacer operaciones con matemática simbólica y aparezcan divisiones. Porque no es lo mismo dividir por un número real que dividir por un número complejo. Entonces ahí
es donde es interesante que si ustedes de antemano saben que una determinada variable va a ser real, lo aclaren. Por ahora lo vamos a dejar así y vamos a llamar, por ejemplo, a mi struct punto a igual a A. Miren, para que se note más la diferencia lo vamos a hacer en minúscula. Entonces, en mi struct.a vamos a guardar el vector. Ahora, el vector. En mi struct.b vamos a guardar el saludo. Y en mi struct.c vamos a guardar las variables simbólicas. Alfa y beta. Bueno, ahora, ejecutando todo esto, se está cargando el paquete de matemática simbólica. Fíjense que aparece esta estructura, aquí esta variable mi_struct, que es un tipo estructura, que contiene los términos A, B y C. ¿Está? ¿Cómo accedemos a cada uno de ellos? Mi struct.a me devuelve los valores que están guardados en A. Por supuesto, podemos hacer, como hicimos antes, mi struct.a, no sé, de 8 a 10, para recibir los últimos elementos. ¿Sí? Bueno, de 8 a 11, ahí está. Para ver los últimos elementos. Podemos hacer mi struct.b. Ahí tenemos hola mundo. De nuevo, mi struct.b de 1 a 4 nos va a devolver hola. Y mi struct.b de 6 a 10 nos va a devolver mundo sin el espacio. Y tenemos también en mi struct.c, recordamos que ahí teníamos las dos variables simbólicas, entonces podemos llamar a alfa haciendo mi struct.c1, ahí está alfa, y mi struct.c2, y ahí está beta. Por supuesto, bueno, decíamos, por supuesto que como nosotros les damos los nombres a las estructuras, podríamos hacer algo que sea un poco más intuitivo, ¿no? En cuanto a los valores de los campos, o los nombres de los campos. Y en esto, a mí me parece que gana el struct frente a la celda. Yo puedo decir, vamos a llamar var 1, variable 1, punto datos, igual a A, variable 1, punto saludo, igual a B, y variable 1, punto símbolos, sim, igual a alfa y beta. ¿Sí? ¿Qué es? Es lo mismo que hemos hecho recién, es exactamente lo mismo, nada más que ahora los campos, los nombres de los campos tienen sentido. Nosotros de verla a la variable, a la estructura, miren, fíjense, si ustedes le hacen doble clic a la estructura,
Si le hacen doble clic, se les va a abrir el editor de variables y acá tienen los nombres de los campos. Más allá de los valores, que si tenemos vectores no sé si tiene mucho sentido. De hecho yo pisé la variable A. Perdón, miren, vamos a correr esto de nuevo porque pisé A recién. Pisé A. A ver, me va corriendo. Ahí está. Ahora sí. Les estaba diciendo, si hacen doble clic en la variable, mi struct, por ejemplo, en el editor de variables les va a decir cuáles son los campos. En este caso, en el primero dijimos, vamos a llamar a los campos A, B y C, que no tiene mucho sentido. ¿Qué información me da eso? Y ninguna. Ahora, aquí ya sí tengo más información. Variable 1 está compuesta por datos, saludo y simbólicos. Entonces, se hace más intuitivo acceder a los distintos campos de este tipo de variables. Veamos cómo haríamos entonces para volver a escribir lo que graficamos recién, pero ahora usando una estructura en vez de una celda. Les voy a copiar en el chat esto último que vimos. Bueno, entonces, ya hicimos el close all. Dijimos, creamos un vector t que va a representar el tiempo que vaya de 0 a intervalos de 0.1 hasta 10, por ejemplo. Creamos una señal x1 que sea 0.9 por el seno de 2t, y una señal x2 que sea igual a 1.1 por el coseno de 3t. ¿Sí? Bárbaro. Y vamos a crear los nombres, x1 nombre, igual a, y es más, miren, después van a ver qué vamos a hacer. x1 nombre igual a seno, x2 nombre igual a coseno. ¿Está? Bueno, listo. Ahí tenemos toda la información que necesitamos. Ahora, podemos crear una estructura. Podemos crear una estructura que tenga esta forma. Por ejemplo, una estructura que se llame variable 1 punto tiempo, ¿sí? Ahí guardaremos cierta información. Variable 1 punto señales. Vamos a pasarlo a inglés. Y variable 1 punto names. Entonces, ¿qué información vamos a guardar? Bueno, en variable 1.time vamos a guardar a nuestro vector t. En variable 1.signals vamos a crear un vector con x1 y x2. Y en variable 1.names vamos a hacer lo mismo con x1 nombre y x2 nombre. Ejecutemos esto. Pero control A para seleccionar todo.
Bien, perfecto. Y acá nos va a aparecer entonces nuestra, nuestra estructura var1. Acá la tenemos, ¿sí? Si le hacemos doble clic, vamos a ver cómo está compuesta, ¿eh? Entonces vemos que var1 tiene una señal que se llama time, o un campo que se llama time, un campo que se llama señales, signals, y un campo que se llama names. Entonces podemos, por ejemplo, llamar var1.names, y ahí aparecen seno y coseno. var1.names 1, 2 puntos, nos va a traer a toda la variable seno, y var1.names 2, 2 puntos, nos trae a coseno. Entonces con esta idea podemos hacer una nueva figura, le vamos a cambiar el nombre, usando estructuras, le vamos a llamar usando structs. Y vamos a graficar. Plot var1.time, var1.signals, vamos a poner de nuevo el ancho de línea, line width, ahí, 2. Bueno, vamos ejecutando esta parte, y ahí vamos a ir graficando entonces ya nuestra señal, ¿sí? Le voy a agregar la leyenda, después les paso el código, pero básicamente es, ahora lo van a ver en la figura, legend, var1.names, ¿sí? Y por supuesto, grid, xlabel, elabel, todo lo de siempre. Entonces, recapitulando, tanto las variables tipo cell como struct permiten agrupar dentro de un único nombre datos de distinta naturaleza. Cadenas de caracteres, variables simbólicas, matrices, vectores, lo que sea. Y esto lo que nos facilita es la organización de la información. En las variables tipo struct usamos el punto para separar el nombre del campo. Y esa es una ventaja con respecto a las variables tipo cell, porque a las tipo cell no le podemos poner nombre a los campos, ¿sí? Los campos de cell son 1, 2, 3, n. En cambio, dentro de la estructura le podemos dar nombres que a nosotros nos simbolicen algo y nos representen algo. Por ejemplo, en este pedacito de código tenemos más o menos lo mismo que hicimos recién en Octave. Entonces podemos darle como nombre de campo punto T al tiempo, punto signals a las señales y punto names a los nombres. Entonces vamos a ver la utilidad de las estructuras, ¿sí? Supongamos que tenemos algunos alumnos, ¿sí? Y que queremos almacenar ciertos datos de estos alumnos, ¿no? Por ejemplo, nombre, Gustavo, apellido,
vamos a decir Ávila, edad 25 y matrícula 778899. Bien, si tenemos solo los datos de un alumno, bueno, no hay mucho problema, ¿no? Se van a crear 4 variables en nuestro command window: apellido, edad, matrícula, nombre. Ahora, ¿qué pasa si queremos agendar los datos o guardar los datos de otro alumno más? Digamos, a ver, nombre, Silvana. Apellido, Pérez. Edad 28 y matrícula 778-900. ¿Qué pasa? Si nosotros queremos guardar estos datos también, ya tendríamos que escribir a las variables, deberíamos escribir las variables diferenciándolas de las que habíamos escrito para Gustavo. Y ahí no hay ningún problema, las variables está bárbaro, pero cuando tengamos que empezar a trabajar con estas variables, y se va a empezar a hacer lío. ¿Sí? Cuando tengamos 10 alumnos, 100 alumnos, esta forma de trabajo no va a ser clara, ¿sí? Porque vamos a tener todos los datos de los alumnos por separado. ¿Cómo hacemos entonces para agruparlos? Bueno, usemos, por ejemplo, estructuras. ¿Sí? Una estructura, dijimos que tiene la forma estructura. Tiene la forma nombre de la variable, punto, campo. Campo 1, por ejemplo. ¿Sí? Nombre, punto, campo 2. Nombre, punto, campo 3. Y hagamos nombre, punto, campo 4. ¿Sí? A estos campos nosotros les podemos poner, los podemos identificar de cualquier forma. ¿Sí? Entonces, podríamos decir, por ejemplo, el nombre de nuestra variable va a ser var, ¿sí? Simplemente var y dentro de los campos vamos a decir, campo 1 va a ser el apellido, campo 2 el nombre, campo 3 la edad y campo 4 la matrícula. Lo que vamos a hacer acá entonces es crear una estructura, una variable var, que no es ni un char, ni una string, ni un double, es una estructura que contiene la información clasificada de esa forma. Entonces, por ejemplo, podríamos ahora reordenar la información de Gustavo diciendo var1.nombre, var1.apellido. Está en orden distinto a lo que habíamos prefijado acá, no importa. var1.edad y var1.matrícula. Y para nuestra otra alumna, vamos a hacer var2.nombre, le asignamos el mismo nombre de campo a la variable, var2.apellido, var2.edad, y var2.matrícula. Vamos a hacer una cosa, voy a borrar todo acá
y vamos a ejecutar estas líneas. Bien. Si se fijan acá, se han creado dos variables tipo estructura. En var1 están los datos de Gustavo. Entonces, si yo escribo var1.nombre, me devuelve el nombre, y var1.apellido devuelve el apellido, mientras que haciendo var2.nombre obtenemos el nombre de la segunda alumna y var2.apellido obtenemos el nombre de el apellido, perdón, de la segunda alumna. También podemos hacer doble clic sobre la variable y ahora en el editor de variables nos aparece acá arriba el nombre de la variable y los nombres de los campos. Ven que es una forma muy práctica de organizar datos. Si queremos hacer lo mismo con una celda, con una estructura tipo cell, esto ya no es más válido. Les estaba diciendo que en una variable tipo cell no podemos agregar los campos, digamos, no van a estar identificados mediante un nombre, sino mediante un número. Un número que va a estar encerrado entre corchetes. Y nosotros vamos a tener que saber qué representa, el punto ya no va, y nosotros vamos a tener que saber qué representa cada elemento. Entonces, en el 1 pondremos el apellido, en el campo 2 el nombre, en el campo 3 la edad, y en el campo 4 la matrícula. ¿Y cómo vamos a armar esta celda? Bueno, como dijimos, ya no tenemos más estas opciones de escribir nombres en los campos, entonces vamos a hacer var1 igual y entre corchetes pondremos nuestras variables. Serán en este caso apellido, Ávila, coma, nombre, Gustavo, coma, edad, 25, matrícula 778899. ¿Sí? Esto lo vamos a comentar. Y luego tendremos nuestra var2, nuestra variable 2, donde también entre corchetes vamos a poner los campos, ¿no? El apellido, Pérez, el nombre, Silvana, ¿qué venía después? La edad, la matrícula. Vamos a comentar aquí. ¿Sí? Y ahora ejecutaremos estas líneas de código y vamos a ver qué es lo que obtenemos. Primero voy a borrar todo. Y ahora ejecutamos var1 y ejecutamos var2. Bien. Y fíjense que acá me olvidé de poner el punto y coma al final, entonces ya nos está dando información esta celda de qué contenido tiene.
nos está diciendo en cada campo qué es lo que tiene. Por ejemplo, también podríamos usar el comando celldisp para que nos muestre el contenido de la celda. O podemos hacer doble clic arriba de la celda y ver cuáles son sus campos. Como ven, la contra que tiene esto, este formato, es que como no le podemos dar nombre a los campos, nos tenemos que acordar qué es lo que estamos escribiendo en cada uno. Por supuesto, ahí podríamos evitar tener que generar estos vectores por fuera de la celda, ¿sí? Y hacer algo así, por ejemplo, myCell2 igual a, si yo sé que en el primer campo voy a poner el vector tiempo, el vector t, puedo escribir ahí directamente el valor de t. 0 va a ser un vector que va a ir de 0 hasta, lo vamos a hacer llegar hasta 5, con el paso de 0.02, coma, puedo hacer 3 puntos suspensivos para seguir abajo. Aquí voy a escribir la señal x1, que va a ser 2 por el seno de 5 por t, punto y coma. Ahora escribo x2, 1.7 por el coseno de 10t, y luego escribo los nombres de las señales. Char, seno, coseno. Cierro el char, cierro el corchete. Perdón, estos punto y coma no van. Estos son, este sí es punto y coma, acá tengo que cerrar el corchete, ahí va coma. Ahí está, ahora sí. Tenía un problema de sintaxis, no había cerrado este corchete y puse un punto y coma acá para separar los campos. Entonces, bueno, ahí tenemos myCell2, ¿sí? Con ese otro contenido. Es como que estamos escribiendo lo mismo que teníamos acá, pero de una manera más compacta, ¿no? O sea, podemos ir definiendo los campos a medida que vamos creando la celda, no hay ningún problema. Y luego podemos graficar también como habíamos hecho antes, nada más que, fíjense que antes teníamos mySignal.time y ahora lo que tenemos es mi celda 1, mi celda y entre corchetes 2 para graficar T versus mis dos señales. Y en la leyenda vamos a poner mi celda 3. Y ejecutando esto, vamos a obtener el gráfico de estas dos señales. Y por supuesto podemos cambiar mi celda por mi celda 2 y vamos a graficar las otras dos señales.